interrupción, lamentablemente hubo algo técnico, un problema técnico y espero pues recuperar todo el material. Entonces, en la segunda parte, deseo pues, hablamos de que con el Eterno no se juega. Leímos la porción de capítulo 32, 48 en adelante, donde dice, nos da a entender que con el Eterno no se juega. Dice, versículo 48, el mismo día, Adonai le dijo a Moisés, sube a la cordillera del Abarim, el monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, la cual estoy dando al pueblo de Israel, como una posesión. En la montaña que estás ascendiendo, morirás y serás reunido con tu pueblo. Así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Hor y fue reunido con su pueblo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo. Allí entre el pueblo de Israel, la fuente de Meribat, Kadesh, en el desierto de Sin, tú no demostraste ser Kadosh, allí entre el pueblo de Israel. Así que verás la tierra de la distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando al pueblo de Israel. Entonces decíamos, pero nos preguntamos, a ver si entendemos el porqué, la preocupación de Moisés. A ver si entienden por qué los rabinos nos preocupamos por nuestras ovejas. Ahora se entiende por qué los rabinos piensan distinto que las ovejas. Amén. Bueno, así. Quisiera que estas palabras brotaran de lo más profundo de mi corazón, sean una enseñanza de un verdadero arrepentimiento teshuvá. Así como cada uno de los que vivimos el Yom Kippur, estos días, miércoles, perdón, había una solidaridad profunda. Pero tanto servicio que hemos hecho, vi una concentración especial de cada uno de ustedes. Amén. Había un verdadero arrepentimiento. Amén. Había un verdadero regreso a la Torá. Amén. Un verdadero regreso al Eterno. Amén. Al verdadero regreso al Redil. Amén. Las que estaban dispersadas vinieron. Amén. Las que están van a venir. Amén. Oremos por ellas. Amén. Ya que por eso murió nuestro Masías Yeshua. Amén. Por todos nosotros. Amén. Para que todos nosotros los que tengan que ver con el Eterno sea
bastante importante para todos nosotros. Amén. Esas son señales de que tenemos vida espiritual. Amén. De que tenemos un espíritu sediento de la palabra. Amén. Tenemos un alma sedienta de comer la palabra. Amén. Tenemos un alma que reposa esperando el tierno y amoroso, el tierno abrazo, por decirlo de esa manera, de nuestro Padre Celestial. Amén. Esas son las señales que tenemos una vida espiritual. Amén. Demos toda importancia a lo que hemos escuchado en el día de hoy. No seleccione, no cuestione, no colisione esta palabra que han escuchado. Prueba es esto mismo que acaba de pasar. El enemigo está trabajando y no descansa. Él no tiene tiempo libre. Él trabaja sobre el tiempo y no cobra para trabajar sobre el tiempo. Debemos tener cuidado por nuestras almas. Amén. Para concluir, versículo 47 dice, porque no es cosa vana para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Amén. Ninguna parte de la Torá carece de significado, amado. Todo es importante Amén. a poner en práctica la Torá en una vida bendecida en este mundo Amén. y vida eterna en el mundo por venir. Amén. La Torá de Moisés habla de Yeshua y el testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moisés creerá en Yeshua, porque de él escribió, cuando se ha dicho en Juan 5, 46, 47, porque si creyera a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mi palabra? El judío no cree en Yeshua, en el ortodoxo, porque no es nacido. Esto es comprometedor. Pero no le cree a Moisés. Entonces, porque si Moisés está diciendo, ¿verdad? Por tanto, de que habló, Moisés habló de Yeshua, entre sus hermanos se levantará uno a él cree. Si no le cree las palabras de Moisés, de Yeshua, no le cree en Yeshua, en Moisés. Versículo 52, por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés imploró tanto a Hashem que quitara la sentencia y dejara entrar a la tierra, pero Hashem dijo que no. ¿Cuál fue el motivo del Eterno para no permitir
que Moisés cruzara un río pequeño para pisar la tierra prometida. El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes. No fue solamente mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esa decisión. ¿Cuál es? El gran profeta Moisés, el que le transmitió la Torá al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara, face to face. Ese hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre puede tener. No tenía suficientes méritos ni para pasar el mismo, ni para hacer pasar el pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre es Yehoshua. La forma abreviada de ese hombre es Yeshua. Amén. Entiendo Yeshua. No entiendo el plan. Bueno, no lo entiendo totalmente, pero comprendo el plan de Dios. ¿Por qué permitió no dejar pasar a Moisés? Sino a otro que ya había escogido él de antemano, porque si no sabe las cosas con antelación. Y escogió uno que llevaba el nombre que se llamaba Yehoshua. El nombre abreviado de ese nombre es Yeshua. Amén. ¿Entiende lo que está todo de decir? Amén. Eso nos enseña que la obra de Moisés no fue completa. La obra de Moisés no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a vida. Ni Moisés mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solo uno puede llevarlo al Orán-Jabá, al mundo venidero. Su nombre es Yeshua. Amén. Por medio de Moisés, Hashem designó a Yehoshua como el que iba a ser líder para hacer pasar el pueblo de un mundo a otro mundo. Solamente Yeshua. Amén. Es casualidad que este se llamaba Yehoshua. Y hace alusión a lo que Yeshua, nuestro Redentor, hizo. Y ha de ser. Por lo tanto, el que hace caso a Moisés sigue a Yeshua y tendrá asegurada entrada en el mundo venidero. Amén. Como está escrito en Yohanan 11, 25, que dice, Yeshua dijo, yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Damos gracias, amado, a todos los que nos están escuchando y gracias, amado, gracias, amado. Gratitud a ustedes. Padre Jesús, Shalom.